La historia de Peter Pan es muy conocida por muchos debido al clásico de Disney estrenado en 1953, Wendy, Darling y sus hermanos viajando a la Tierra del Nunca Jamás con ayuda de Peter Pan y Campanita, siendo recordada hasta la fecha por muchas personas como una de las favoritas del estudio, dándonos una historia con personajes y sitios tan memorables que se quedaron en nuestra memoria desde muy chicos. Y bueno, ahora con el resurgimiento de estos clásicos a un formato live action, muchas de esas películas que tenían su encanto en su momento ahora solamente se están sintiendo como productos sobreexplotados y vacíos, que solo buscan repetir el éxito que tuvieron en su época, pero sin darles algo propositivo o por lo menos que valga la pena el haberse vuelto a realizar, sin trabajar un guión sólido y vendiendo pura nostalgia. Pero ¿será acaso que esta adaptación es igual de mediocre que las últimas live action traídas por el estudio? Yo soy Guserman y te daré mi opinión de la nueva adaptación live action de Disney, Peter Pan y Wendy. Aquí la historia se centra en Wendy Moira Angela Darling, la cual sufre con el hecho de no querer aceptar que tiene que crecer y separarse de sus hermanos. Y al inicio de la película, esta puede verse con una actitud dura y déspota, tanto con sus padres, quienes tratan de hacerle entender que el crecer no es necesariamente algo malo, como con sus hermanos al sentir que ya no podrá seguir estando con ellos debido a que se irá a un internado. Hasta que esa misma noche, tras la aparición de Campanita y Peter Pan, emprenden ella y sus hermanos un viaje a la Tierra del Nunca Jamás, donde aprenderán que el crecer no es el principal problema, sino olvidar lo que te hacía sentir como un niño, así como vivir en la negación de lo que podría ser de nosotros el día de mañana. Cabe mencionar que Disney ya tenía una labor algo difícil debido a la existencia de ya varias versiones que adaptan los hechos que se describen en el libro de James Matthew Barrie, escrito en el año de 1904, siendo las mejores a mi humilde opinión Hook de Steven Spielberg y Peter Pan del 2003, que a pesar de que su calidad gráfica ha envejecido algo mal, hay varias producciones actuales que hacen la lucha por quitarle ese mérito. En cuestión al cast, en su mayoría fueron bien acertadas, especialmente el Capitán Garfio, interpretado por Jude Law, quien logra transmitir muy bien los distintos estados emocionales por los que este llega a pasar, convirtiéndose inmediatamente en un personaje muy memorable. Al mismo tiempo, Wendy, quien es la protagonista de esta película y es interpretada por Ever Anderson Jovovich, también hace su luchita al dar una buena caracterización. Caso contrario con el de Peter Pan, interpretado por Alexander Molony, mismo que se llega a notar fue relegado a un segundo plano. Y este llega a estar ausente por mucho tiempo durante la película, pero cuando logra tener su momento en la pantalla, brinda una actuación algo acartonada y muy poco expresiva, a comparación con la que ya se había representado en el live action del 2003. Asimismo, plasman su versión de por qué está aquí el Capitán Garfio, representado como lo que muchos son en el Nunca Jamás, niños que jamás crecerán, pero en su caso como un adulto que se mantiene aferrado a su pasada rivalidad con Peter Pan, dando verosimilitud a por qué este se encuentra en el Nunca Jamás, solo que por desgracia se llega a descubrir por medio de algunos diálogos. También el score de Daniel Hart logra adaptar algunos clásicos temas de la versión original bastante bien, además de lucirse con algunas nuevas adiciones que logran ser muy geniales, que empata muy bien con lo que sucede en pantalla. También algo que me gustó fue el trabajo que se le puso a la fotografía, que llega a ser bastante buena, experimentando con movimientos de cámara y variando entre planos abiertos y cerrados. Aunque déjenme decir que el hecho de usar un filtro amarillo no me terminó de convencer. Por desgracia, esta versión, aunque busca diferenciarse de otras adaptaciones, solo logró que se hablara mucho de esta película antes de su estreno, por el hecho de que físicamente uno de sus personajes no se había adaptado tal cual con su referente animada, tal como le pasó y sigue pasando a la próxima nueva adaptación live action de otro clásico muy amado por fans y no tan fans de Disney, La Sirenita, provocando que algunos no pudieran conectar con estas nuevas representaciones, debido a que estas ya estaban bien establecidas en sentido y apariencia. Pero más que el ser representadas con algún otro rasgo físico diferente, lo que más se deja de lado es el desarrollo que estos tienen en su historia, como Campanita. Está siendo representada previamente con unos celos del tamaño de Júpiter y que fue capaz de incluso provocar que cazaran a Wendy cual pato de Duck Hunt, convirtiendo a este personaje en un elemento importante dentro de la historia y a la vez que este tuviera un arco de redención alrededor del tercer acto, pero en esta versión live action solamente es un hada que no puede hablar, da polvos para volar y ya.
A veces la vemos ahí volar cual mosquito, ya que ni siquiera se logra notar en muchas ocasiones su tan característico brillo, con el que había sido representada en previas adaptaciones, además de no mostrar algún vínculo tan cercano a Peter Pan como se había visto antes, dando un gran desperdicio de un personaje que, a pesar de ser uno de los más icónicos de la Casa del Ratón, se volvió un personaje bastante vacío en esta nueva adaptación. Mismo caso fue también para los hermanos de Wendy, Tigrilla y los niños perdidos, siendo personajes muy olvidables, a la vez de que no se logra empatizar con ninguno de ellos, salvo por uno o dos, a diferencia de la versión original donde cada uno tenía algo que los representaba y volvía memorables. Pero aún con esto, la mayoría no llega a tener alguna participación relevante durante toda la película, más que decir a lo mucho un par de líneas, sintiéndose como extras sin importancia. También otro aspecto que falla en la película, y quizás uno de los que hubiera estado mejor que se aprovecharan, es la Tierra del Nunca Jamás, ya que en esta pareciera ser solo un gran páramo verde y vacío, sin nada de la magia que abundaba en la entrega original. De hecho, sí se nos llega a mostrar a lo lejos lo grande que es la isla, y que al inicio de la película se veía bastante prometedora, pero conforme avance el filme, pasa la mayor parte solo en las costas o en el barco del Capitán Garfio en medio del mar abierto, haciendo que realmente el Nunca Jamás parezca como una isla deshabitada casi por completo, cuando una parte del encanto del Nunca Jamás era el hecho de que en este conviven muchas criaturas y seres mágicos, de las cuales no hay presencia de ellas aquí más que Campanita o las sirenas vistas al fondo. Vaya, hasta Pan del 2015 parecía ser más creativa al representar el Nunca Jamás que en esta versión. La verdad es algo gratificante ver que Disney haya optado por realizar una historia donde no se note que se haya hecho una calca de la versión pasada, y opten por querer hacer algo nuevo, como lo visto en Maléfica o incluso Alicia en el País de las Maravillas, donde la nostalgia no recae simplemente en repetir la historia tal cual como ya se había contado, como en El Rey León del 2019 o ese intento del Niño de Madera, y por el contrario se pensó un poquito al momento de realizar este guión, aportando pequeños flashbacks del pasado de Wendy para representar el punto que quiere dejar la película. A decir verdad, yo tenía expectativas muy bajas sobre esta producción, luego de un tiempo donde se nos entregó readaptaciones de los clásicos con una calidad muy mediocre, pero que en esta película se siente como si Disney apenas estuviera intentando levantarse después de una enorme cantidad de malas decisiones y dejar de ser una inmensa feria de referencias, como le gustan al Capi, y tratar de ponerle un poquito de esmero en no contar la misma historia, aunque por desgracia termina siendo un poco mal contada, pero aún así se agradece que por lo menos a este live action se le puso un $1 más de guión. De verdad espero que el estudio logre salir de esta nueva edad oscura en la que se está sumergiendo, ya que con esta película, aunque está lejos de ser perfecta, la considero por lo menos rozando lo decente y siendo una muestra de que Disney está tratando de mejorar para no entregar otra horrible producción como las que se presentaron el año pasado. Pero bueno, ya solo nos quedará ver cómo le irá a la adaptación live action de La Sirenita, que está por estrenarse en cines en un par de semanas, y que seguramente dará mucho de qué hablar cuando salga. Pero bueno, si tú ya viste Peter Pan y Wendy, dime qué te pareció. Igualmente, si te agradó mi opinión, puedes hacérmelo saber aquí abajito. Y antes de despedirme, déjame decirte que muchas gracias por seguir apoyándome, ya que tú eres el que me da mucho ánimo para seguir dando de mí en este canal. Actualmente he estado trabajando en los proyectos del canal, así que una disculpa si tardé un poco en subir este video. Pronto estaré subiendo más opiniones y tops personales de series y películas, así que cuídense mucho, nos vemos luego y muchas gracias.